un nuevo proyecto de investigación para una convocatoria. Lo primero que hice fue tomar la pregunta de investigación que se quiere promover con esta convocatoria. Luego empecé a generar palabras clave sobre esta pregunta y ver cuál es la cantidad de documentos que hay disponibles. Y a partir de estos documentos empiezo una revisión de literatura. Por ejemplo, en este documento analizo el problema para entender por qué esta pregunta es tan importante a nivel global y empiezo a encontrar un espacio hipotético. Luego empiezo a analizar los resultados para comprender el nivel de certeza de estas hipótesis que se están desarrollando y empezar a desarrollar un modelo. Como la pregunta de investigación ya está, yo lo que estoy haciendo es comprender el problema para entender por qué es importante la pregunta, más no para generar una nueva pregunta. Lo que estoy haciendo ahora es hacer un campo teórico, un campo hipotético que me ayude a responder esta pregunta y a proponer alternativas de investigación. Todas estas líneas que yo tengo trazadas acá son posibles rutas para abordar la pregunta de investigación que yo deseo. Entonces comenzamos presentando el grupo, que es Alarcón Fernández Iván Fernando, Catari Kilo Gabriel Ubaldo, Ticona Gutiérrez Gladys. Comenzamos con la pregunta de investigación, que es el problema de investigación: ¿por qué la existencia de desafíos en la educación superior en el siglo XXI? Comenzamos con una problemática. ¿Qué nos quiere decir la problemática? Que son un conjunto de situaciones, es decir, que ocasiona varios sistemas. En este caso podemos aplicar la educación superior basadas en la tecnología, pero ¿cuáles son los efectos de esta problemática? Que sean económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales, etcétera. Pasamos a la parte que es el planteamiento del problema, es decir, que el problema ya no son situaciones, sino son un efecto y solo es un desafío. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el planteamiento del problema y la problemática? Que la problemática es las situaciones y el problema es uno solo. En este caso, como el video que hemos visto, se puede referir a la pregunta de investigación y generar nuestros propios recursos, eh, buscando, no sé, información, datos que nos lleven a los resultados. Paso a mi compañero para que les explique un poco más. Bueno, ¿cómo están? Nuevamente, buenas noches. En principio, debemos determinar que la problemática o la pregunta que se está mencionando surge de una necesidad social. Es evidente que la necesidad social, una necesidad o una problemática social, se enfoca desde diferentes puntos de vista. Entonces, ante esa problemática, nosotros hemos buscado un campo hipotético que dé respuesta a la pregunta, justamente. Ahora, podemos evidenciar también que esta pregunta debe ser respondida justamente dentro del campo hipotético que vamos a plantear desde diferentes enfoques. La finalidad de cualquier tipo de investigación es justamente darle una posible solución o respuesta a una problemática planteada. Como lo han visto del video también, nos indica claramente que ante cualquier tipo de necesidad, el investigador tiene que fundamentar teóricamente esa investigación. Para eso debe hacer un análisis exhaustivo de todo el marco teórico o toda la fundamentación teórica que pueda sustentar la investigación. En el presente trabajo que estamos mostrando, justamente se está planteando eso, ¿no? Se está fundamentando teóricamente para que pueda ser respaldado nuestro trabajo o nuestra problemática, o bueno, el campo hipotético, el cual va a dar respuesta a la pregunta problemática, ¿verdad? Entonces, debe existir un amplio marco teórico que respalde el trabajo. Y obviamente, esta problemática va a ser enfocada desde diferentes puntos de vista. Esto que nos indica que seguramente uno, dos o varios investigadores que puedan observar la misma problemática, al momento de surgir el campo hipotético o la posible respuesta, seguramente lo hará desde su propio enfoque, desde su propia área, ¿no? Es por eso que las situaciones problemáticas no son similares en cuanto al campo hipotético que abarca, porque este campo hipotético siempre va a estar amparado en una fundamentación desde el área específica del investigador. Entonces, justamente ahí es donde hemos podido mostrar el problema que en este caso en particular, habla de los desafíos de la educación superior en el siglo XXI. Obviamente respaldado en un marco teórico, desde nuestra vivencia personal, profesional, y también